Oye, hay que inmortalizar este momento, ¿eh? Venga, sí, no, hay que hacer una foto. ¿Cómo lo hacemos esto? Que se vea el micro, esto, ¿no? A ver, ¿Cómo se ve esto? tú eres el experto, tú tienes más de redes sociales que nosotros. Venga, va. Llamada a pista, episodio 15. Hola, muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Llamada a pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos hoy, Willy Cornet, esgrimista intermitente, y junto a mí hoy tenemos a Santi Godoy y a un invitado muy especial, a Xavi Iglesias. Hola chicos, ¿qué tal? Fantásticos, muy bien. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un episodio especial, lo hacemos a tres bandas, recordando aquellos episodios que hicimos con Dani, para hablar sobre esgrima. Teníamos pendiente invitar a Xavi a nuestra llamada a pista. Sabemos que Xavi es oyente de llamada a pista, ¿verdad? Sí. Me faltan 4 capítulos, se los llevo un poco atrás, pero como Víctor, ¿no? Que Punto negativo. Empecé a leer y a escuchar que lo hacía como en Netflix, ¿no? Que se lo miraba todo de golpe, pues ahí está. Sí, es una cosa de las que se pueden hacer, son muchas horas. Vamos a ir acumulando muchos minutos y Ya, muchas horas de esgrima, esto lo he pensado después. ¿Cuándo acaba la primera temporada? Pues antes del verano, ¿no? Ah, vale. No, Esto no lo hemos estaba comentado pensando, todavía, digo, ¿eh? es que hay que preparar nuevas temporadas y tal. Todo el marketing. Claro, sí. Juego de Tronos ahora, tío. Expectativas. ¿no? Llevan un mes dando caña y incluso el que no ha visto Juego de Tronos se la ha cascado este último mes. No, pero seguramente será un momento interesante después del Campeonato del Mundo, ¿no? Sí, como sería. punto de cierre de temporada y hacer un descansito en verano, ¿verdad? Y luego retomar con, no sé, nuevos formatos, nuevas ideas, nuevas maneras de enfocar el Pues podcast. bueno, y tenemos que ya planificar todo el Road to Rio. Tu Río, Tokio. Es que eso es lo mismo el otro día que este Río por Tokio, el Road to Tokio. Es que ¿verdad? el Road to Rio tenía Marta García Miquel con Tino Bermejo, hicieron muy bien. un proyecto de Road to Rio, que era como una especie de crowdfunding con la vista puesta en la clasificación a los Juegos Olímpicos de Río. Pero bueno, lo tengo muy presente por ese proyecto. Esto me lo tienes que explicar luego. Ah, sí, tanto, y podemos hablar con Tino también. Venga, otro más en la lista. Tenemos una lista muy larga, ¿eh? Ya empezamos a tener deberes. Tenemos segunda cada vez temporada. tenemos un podcast, hablamos de temas. Ostras, pues estaría bien hablar con tal, hablar igual. Bueno, tenemos cada viernes. Tenemos temporadas. Podemos ahí. varias Hemos- cosas, ¿eh? podemos Hay tema, decir hay tema, ahora hay que hemos ampliado una temporada. Hemos firmado una temporada más, Bien. o sea que damos continuidad. Perfecto. Pues hoy, para aquellos que no conozcáis el detalle de la vida esgrimística de Xavi, deberíamos decir que Xavi es una persona que ha tenido una vida muy vinculada a la esgrima en todos sus aspectos, ¿no? En el aspecto deportivo, en el aspecto profesional. Pero dejarme daros algún dato interesante. Antes de empezar a grabar le decía a Xavi, he encontrado tu información en la Wikipedia. Está ahí colgada. Sí que es verdad que encontrábamos información, por ejemplo, de otros invitados como Mónica o como Dani en la Enciclopedia Catalana, donde hay información de determinados deportistas catalanes. Pero en este caso, en Xavi, cuando fui a googlear, lo primero que encontré fue la entrada de la Wikipedia. Vamos a leer qué es lo que dice la Wikipedia, ¿eh? A ver si todo es verdad. Y contrastar, porque... Y contrastar. Para empezar, lo que nos dice la Wikipedia es que Xavi es maestro de armas. Me encanta este concepto de maestro de armas, lo decíamos al principio, como mola tener maestros, no entrenadores, maestros de armas. Sí. Y Xavi ya sabe que mi maestro de armas siempre ha sido Xavi Iglesias, ¿eh? Maestro de armas, tirador, árbitro, directivo y docente. Este es el titular que tienes en la Wikipedia, ¿vale? Y ahora, no lo sabía, pero has tirado en diferentes clubs en tu vida Es que empecé con 7 años. Con 7 años, sí, mira, sí. como mi hija, ¿eh? Sí. Mira. Y fuiste tirador del club Joventut Sans, Sí. del Club de Esgrima de Barcelona, del Centro Cultural de los Ejércitos y de la Armada, ¿sí? Sí. ¿Correcto? De las Alaramas de Montjuic, del SAM, y del Club Esportiu INEF de Barcelona. Muy bien. A tus espaldas tienes 25 medallas de campeonatos de España. Internacional con la selección española en 33 ocasiones. Sí. Obtuviste el récord del mundo de resistencia de esgrima en octubre del 94. Yo tenía 14 años, ¿tú cuántos tenías, Santi? 94, tenía 5. 5 años, ¿eh? Con el SAM, entrando en el libro Guinness de los récords en el 96. Sí. De unido, ¿eh? Sí, fue muy divertido. Hasta en la Ilha Diagonal estuvimos 3 días
tirando mañana, tarde, noche, a las 3 de la mañana, a las 5 de la madrugada, sin parar de tirar 8 tiradores. Estuvo muy divertido. Muy ¿Qué duración tuvo? 55 horas. 55 horas. Y esto fue en una pista... Era como tirar por equipos y tiras de relevos, ¿no? Y tirábamos de 2 en 2, y normalmente hacíamos relevos de cada 2 horas más o menos, 2-3 horas, depende de los turnos, de cómo estábamos también cansados físicamente. Y éramos 8 entre chicos y chicas. ¿Siempre había alguien tirando? Siempre. O sea, te desenchufabas y se enchufaba el otro. No pasaba ni un minuto, ¿no? Entonces 55 horas sin dejar de tirar 8 personas, ¿no? ¿8 personas? Sí, 8. Wow. No, terminamos ahí bien agotados, pero fue divertidísimo, ¿no? La gente del club, tú porque eras muy pequeño, ¿no? Pero la gente del club venía, por ejemplo, el viernes por la noche, se iban de juerga y a las 4 de la mañana venían a Lilla Diagonal, que era un centro comercial vacío, con 4 pollos tirando ahí, y venía a animar con pompones. Bueno, nos lo pasamos muy bien. Claro, es que además cuando... Yo no sabía que habíais sido 8 tiradores, porque me imaginaba que igual era más gente y tal. No, 8. Aparte... ¿Quiénes erais los 8? Ilustres, ¿no? César González, estaba Carlos Lerín, también pentatleta, estaba Mónica Moro, estaba Mons Esquerdo, estaba Blanca Anguera también. Bueno, un grupo de gente muy interesante, muy divertido. Qué bueno. Aparte de eso, maestro de armas de clubes como el SAM, las armas de Montjuïc, el Club Esportiu INEF, y ha entrenado a campeones como Daniel Lamata, del que hablábamos el otro día, curiosamente en el último capítulo, Blanca Anguera y Carlos Amiguet, entre otros. Estos son los campeones y los no campeones como yo. Que también ahí podríamos ampliar la lista a los... No quiero decir nada, pero el otro día dijo que los mejores resultados eran con Dani. O sea, que dora la píldora a todo. Al que se sienta ahí, dora la píldora, Cuidado. Yo debo decir una cosa a toda esta historia. O sea, Xavi me conoció en la época más junior, donde la competición no me interesaba en absoluto. O sea, era todo lo contrario. Yo hacía esgrima como evento deportivo, pero no me interesaba nada la competición. Y luego descubrí la competición en la segunda etapa, cuando Xavi ya no estaba como maestro en el SAM. O sea, ahí rompo una lanza para explicar toda esa parte, ¿no? Ahora lo entiendo todo. Ahora queda todo cerrado, ¿no? Responsable de la selección española de esgrima junior de espada femenina en las competiciones oficiales de la Copa del Mundo de Dijon, en Francia, y nunca diré bien este nombre, de la ciudad alemana, pero diremos Tauber, ¿verdad? Tauber, ¿sí? Bueno, esa misma. En los años 94-95, árbitro internacional de categoría B de espada, florete y sable, y de esgrima en silla de ruedas. Doctor en filosofía en ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona, introductor de la esgrima en ENEF en el año 2000, donde actualmente ejerces como profesor en el ámbito directivo, ¿verdad? Actualmente soy director de ENEF de Barcelona. Y fuiste presidente de la Federación Catalana de Esgrima entre el 2006 y 2011, destacando que durante tu mandato tuvieron lugar algunos de los éxitos deportivos internacionales más destacados de deportistas entrenados en Cataluña, como el Campeonato del Mundo y de Europa cadete con Pau Rosselló en el año 2007, o la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Junior de los ampostinos Pau Rosselló y Mónica Cid en el año 2008. Sí. En esa época sí. El mérito, evidentemente, es de Fidel y de sus maestros. Y la participación o el mérito que puedes tener como directivo en este caso es sobre todo, yo creo que es facilitar y dar todo el apoyo a las iniciativas, como fue el caso de la fantástica iniciativa de Fidel en Amposta. Sí, mira, yo viví esa época de Xavi como presidente. Y también como compañero de Pau cuando consiguió las medallas, y la verdad es que fue era una época dorada para la espada. O sea, yo me acuerdo que en el CAR de Sant Cugat éramos un grupo solo de esgrimistas, éramos 11, de los cuales 10 o los 11 ya habían tenido medallas en campeonatos de España y medallas internacionales. Esto siempre suele pasar, pero claro, los que no tenemos grandes resultados en el mundo de la esgrima, siempre recordamos cuando hemos vencido a algún campeón. Y yo recordaré siempre el día que eliminé en un asalto directa 15 a Pau Rosselló, 15-14, que fue mi esplendor máximo. O sea, que viene a ganar el Campeonato de Europa y lo vencí. Probablemente de milagro, él debía estar cruzado aquel día, ¿no? Porque algo raro debía pasar, bueno, ¿no? Hay que decir que le sacas 15 años a Pau Rosselló, o sea que... Sí, es verdad. Él tenía 16 años y tú tenías 30, ¿ya? Pero eso juega en mi contra. ¡Toma! Ay, yo me sentí muy bien en aquella competición, la verdad.
Más cosas sobre Xavi. En el año 2008 impulsó la celebración del primer Congreso de Ciencia y Tecnología de la Esgrima. Sí. ¿Sí? Como integrante del COP 92 fue director adjunto de la organización de la competición de Taekwondo de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. Y de la organización de la prueba de esgrima en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos, que de hecho fue en aquella competición donde se ganó la primera medalla de esgrima, ¿verdad? Lo comentábamos el otro día. Paqui Bázalo, Sí. Lo comentábamos el otro día que un oyente... Gemma Hasenbey, sí. O sea que fue un año, de hecho, muy relevante en lo que es la parte olímpica de la esgrima. Fue una curiosidad que igual no la conoce todo el mundo, ¿no? Barcelona en el año 86 se designa para organizar Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y que nos encontramos que sobre el año 87-88 se valora y se dice, muy bien, en el año 92 habrá una esgrima paralímpica y no hay ningún deportista que haga esgrima en silla de ruedas en España. Entonces no había nadie. ¿Esto en qué año? ¿En qué año? Pues en el 87-88... O sea, 5 años antes de las Olimpiadas, no había deportistas paralímpicos, ¿no? Entonces se tuvo que hacer un planteamiento y entonces se hizo una primera concentración en el CAR de Sant Cugat con un maestro francés especialista en esgrima en silla de ruedas y se reunieron a distintos maestros de toda España, yo fui uno de ellos, donde nos formamos para trabajar con tiradores en silla de ruedas. Y a partir de aquí se hizo una política de desarrollo de la esgrima en silla de ruedas en distintos puntos de España, ¿no? Y eso fue lo que generó que empezaran a haber deportistas que se preparaban para los Juegos de Barcelona 92. ¿Sí? Y producto de ello pues hubo las primeras victorias en Barcelona 92 en la esgrima paralímpica. Porque no hay que dejar de entender que Barcelona 92 fue un elemento de inflexión del deporte español a todos los niveles, ¿no? Y también en el deporte paralímpico a nivel internacional. Por primera vez los Juegos Paralímpicos estaban absolutamente integrados en el proceso organizativo. Hasta el momento los Paralímpicos se hacían después de los Olímpicos, pero tenían como una segunda valoración, ¿no? Podían coincidir alguna sede, podía coincidir alguna parte del equipo organizador, pero en Barcelona por primera vez el COP 92 como unidad organizativa organizaba las dos competiciones. Las sedes eran las mismas, el equipo de voluntarios era el mismo, la trascendencia era la misma y los deportistas paralímpicos cuando vinieron a Barcelona se consideraron con una supervaloración al nivel de los olímpicos por primera vez en la historia, ¿no? Y a partir de ese momento, a partir de Barcelona 92, los paralímpicos han tenido una importancia y una trascendencia muy superior. Motivo de eso también es este hecho de preparar a deportistas para los Juegos Paralímpicos, ¿no? Y quizá por eso fue el motivo en que se consiguieron los primeros éxitos. Muy bien, oye, pues muy interesante porque es una de las cosas que durante el tiempo que llevamos haciendo llamada a pista, algún oyente nos ha pasado información sobre resultados de esgrima en silla de ruedas y comentándonos el tema de la medalla que yo desconocía absolutamente y que es interesante pues dar también difusión de esta modalidad, ¿no? Bueno, ahora está integrado dentro del curso de maestros, hay clases ya de esgrima adaptada. Siendo maestro de armas sales maestro de las tres armas más las tres armas en silla de ruedas. De hecho, yo creo que una de las cuestiones que podríamos desarrollar y que sería muy interesante en toda España es el concepto de inclusión del deporte, ¿no? La esgrima es de los deportes que más capacidad tiene para incluir al deportista con una discapacidad física en la normalidad, ¿no? Porque así como el básquet en silla de ruedas es muy difícil jugar un partido de baloncesto, unos de pie, otros sentados, el vóley es complicado, en muchos deportes es muy complicado, en la esgrima, incluso en mi época de presidente de la federación, organizábamos competiciones open, en las que en la misma competición puedes puedes incluir deportistas con discapacidad. ¿Por qué? Porque un deportista que no tiene una discapacidad se puede sentar en una silla de ruedas y igualar las condiciones competitivas con el deportista que ya de por sí está sentado en silla de ruedas. La chica esta que ganó Florete en Río, precisamente, le faltaban los dos brazos y las dos piernas, campeona olímpica. Sí, pero esa chica puede entrenar en el club con sus compañeros de esgrima y se puede ir de copas con ellos. Por tanto, el trabajo a la vez, no en horario, todo el cariño, horario de sillas de ruedas de 8 a 9 y horario de pie de 10 a 12. No, pueden entrenar conjuntamente.
Lo único que el deportista cuando tira la pool, no sé si tú en tu época tú te sentabas en la silla de ruedas. No, y tanto. Yo con Dani había tirado, con Pepote, con Mariona. Claro, con pero Mariona. esa fue la política que generamos nosotros en el entrenamiento, y uno de los motivos por el que Dani Lamat al final pues termina también ganando una medalla de bronce en Sydney es precisamente este trabajo de inclusión, donde trabajaba en la pool con todos los deportistas del club. Bueno, y después pues tócale. Ahí está. O sea, porque al Por final eso, yo entrenaba, yo tiré poquito con Dani Lamata, pero entrené con Pepote Granel y con Luisito, que se fueron a Pekín. Y ostras, tú pensabas ahí de, no, esto para nada, la silla de ruedas o tienes una mano súper fina y bueno, te obliga a desarrollar. Mucho. Y es un trabajo que se complementa muy bien para después tu día a día del entreno también, porque requiere de una habilidad. Como todos, ¿no? De cuando pierdes un elemento que puedes utilizar, tienes que agudizar los otros. Y, ostras, agudizar la mano hasta ese punto, después se notaba en la pista. O sea, que yo creo que es un win-win para todos. Sí. No, y además hemos hablado también en el podcast de maneras de difundir la esgrima y vídeos e imágenes que surgen y que están en las redes sociales, que son muy interesantes porque enganchan mucho a la gente, porque son muy visibles. Yo recuerdo hace relativamente poco unos vídeos que protagonizaba una de las chicas del Paralímpicos, que es una floretista italiana, esta, la sí. chica de... Esta es la que tú decías, ¿no? Que es espectacular, es un vídeo Bueno, que es súper bonito de ver. La mejor deportista por brutal, los premios estos que hacen de sí, deportistas del año. Le dieron la mejor deportista por su carrera. O sea, la niña tiene 23, 23 es impresionante, años. Su historia es impresionante. Y, ostras, superación tras superación. No sé si era la polio, pasó una de meningitis o algo de esto, y perdió las 4 extremidades. Y la tía, campeona olímpica. Y hay, no sé, en las categorías paralímpicas son nivel 1 y nivel 2. Ajá. O sea, el nivel 1 es deficiencia. Nivel 1 es una carencia de una extremidad. Sí. Movilidad. Te lo cuento yo. Sí, mejor. No. Te corrijo. No, mira, el deporte paralímpico se clasifica en base a la funcionalidad, ¿no? Es decir, no en función de la discapacidad, sino por la funcionalidad. Es decir, tú puedes tener una lesión, ya sea una parálisis, ya sea una lesión medular, ya sea una amputación, ya sea una espina bífida, cualquier tipo de lesión que tú tengas, te permite una funcionalidad determinada. En el caso de la esgrima en silla de ruedas, se mide por la movilidad del tronco sentado en la silla de ruedas, ¿no? Pues haces un desplazamiento antero-posterior o lateral, y ahí lo que te genera es una mayor o menor pérdida del equilibrio. En función de esta mayor o menor pérdida de equilibrio, sobre todo por el control abdominal, ¿no? Si tú tienes una lesión medular muy alta, ¿no? Casi a nivel cervical, tienes probablemente una tetraplegia, y por tanto tienes una disminución total o prácticamente total del trabajo muscular abdominal, por tanto no te mantienes en equilibrio en la silla de ruedas. Si tú tienes una lesión dorsal, ¿no? Entonces la lesión generalmente es de la zona abdominal hacia abajo. Tienes un cierto control abdominal, algunos músculos tienen una funcionalidad limitada y te permite mantener un cierto control. Cuando el peso se desequilibra, ya no tienes suficiente fuerza muscular como para mantenerlo. Si tú tienes una lesión muy baja a nivel lumbar, o tienes una amputación de una pierna, incluso, pues el control abdominal es muy elevado y tú puedes llegar a mantener el equilibrio con desestabilización del tronco. Por lo tanto, lo que tienes es 3 niveles distintos en función de la funcionalidad. El nivel A sería el de mayor control. Por ejemplo, una persona que tenga una amputación, pues es de categoría A, por tanto, pues trabajan en amputación indiferente de brazo, pierna o... Normalmente se considera por debajo de la rodilla, una amputación por debajo de la rodilla, porque por ejemplo una amputación de un brazo a ti te permite hacer esgrima olímpica, ¿no? Tú puedes, te falta un brazo, tú puedes hacer esgrima olímpica, ¿no? Ha habido campeones olímpicos, yo recuerdo... No por un americano. Sí, y no por amputación de brazos, sino en mi época estaba Michel Salés, que había tenido una polio, y tenía el brazo derecho, lo tenía pues
poco como deforme, no desarrollado, y tenía él tenía que ponérselo en la parte posterior para poder tirar, ¿no? Ahora, con la izquierda tiraba de muerte, ¿no? Y llegó a estar en el equipo olímpico, campeón olímpico, ¿no? Una persona pues que tenía esta problema, no era una amputación, pero era una lesión, y por tanto tenía una discapacidad, pero tiraba con los deportistas olímpicos, ¿no? En el caso de paralímpicos, pues tenemos estas categorías, la A, la B, que sería, podríamos decir, todo el mundo ya vinculado a la típica lesión, lesión dorsal, ¿no? La lesión medular dorsal, que es los típicos deportistas que tienen que ir en silla de ruedas. Daniel Amata, por ejemplo, era una persona... Pues, Mariona, ¿no? Mariona tiene un problema de espina bífida, sí. ¿no? Por eso te digo que ya no se categorizan por el tipo de lesión, sí, por el tipo de enfermedad que han tenido, sino por la movilidad que tienen. O sea, que la funcionalidad que ellos tienen para hacer la práctica del deporte, ¿no? Que es lo que iguala o no iguala, ¿no? En competición, de alguna manera. Entonces, claro, en los Juegos Paralímpicos en esgrima hay dos categorías, la A y la B, porque en la C están tan perjudicados físicamente que tienen no la tetraplegia, pero sí afectaciones tetraplégicas, y por tanto tienen un control de las armas por la aprensión que pueden tener muy reducida. Incluso se les permite, así que está prohibido en la esgrima olímpica atarse el puño a la mano. En la esgrima paralímpica de clase C se les permite una sujeción extra porque no tienen suficiente fuerza de prensión por esta afectación tetraplégica y se les puede caer el arma, ¿no? Bueno, es un poco... Yo he tenido la suerte de trabajar en el SAM de Barcelona con gente tanto, bueno, como Dani Lamata o tal, o gente con ya intentaron hacer un acercamiento a la esgrima ya también con retraso cognitivo, porque decían que te permitía lo típico, ¿no? De la focalización, del tocado. Y yo tuve la suerte de trabajar con una chiquilla súper jovencita durante 3 meses, porque no me acuerdo qué fundación le había concedido esto de los deseos y quería hacer esgrima. Y la verdad es que parece un atópico, pero la motivación que tenía y las ganas de trabajar que tenía era acojonante, de verdad. Y tenía retraso cognitivo. Sí. Y muy bien, súper bien. Parte súper bien. Y los padres encantados, la niña salía encantada, con una sonrisa de oreja a oreja. Es que la esgrima da para mucho. Da para mucho. Tenemos que explotar mucho más. Sí. Sin duda. Hay mucho recorrido que hacer aquí, Sí. Sí. Parece que estamos muy por detrás de otros países que a nivel poblacional pueden estar igual o tienen menos habitantes. O sea, que aquí hay un tema que podemos trabajar mucho, ¿no? 2 cositas más de Xavi, ¿vale? Antes de empezar, no hemos empezado todavía, ¿eh? Vale, no. Esto es una introducción, ¿eh? ¿Formas parte o has formado parte del equipo organizador del Trofeo Internacional Generalitat de Catalunya y de un gran número de ediciones del Trofeo Ciutat de Barcelona? ¿Sí? Sobre todo el Ciudad de Barcelona. El Generalitat de Catalunya ha tenido un recorrido muy corto, pero el Ciudad de Barcelona aquí sí que he tenido bastante participación. Bueno, aún tiene. Sí, bueno, ahora ya mucho menos. Bueno, porque ya has crecido, ya eres el jefe. No, yo sinceramente, el Ciudad de Barcelona, yo tiré el Ciudad de Barcelona como tirador durante muchos años. Después, cuando dejé ya mi fase de tirador sobre el año 94, empecé ya a organizarlo directamente como responsable de organización. Y fui el que lo organicé, que controlaba la organización, porque al final organizarlo lo organizamos todos. Bueno, y el que lo movió a INEF de ahora, sí, ¿no? después lo llevamos a INEF justo hasta el año 2008, que fue justo este año, el año 2008, donde mi participación como organizador directamente del Ciudad de Barcelona empieza a decrecer y a casi desaparecer, porque aparece la figura después de Rafa Tarragó, ya como gerente de la federación durante muchos años, y ya como persona pues que me toma el relevo. Justo porque en el año 2008 vamos a INEF y organizamos ese Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología, por tanto, y lo hacemos simultáneamente en Ciudad de Barcelona. Sí. Por tanto, al final, pues yo no puedo ser la Santísima Trinidad, estar en 3 sitios a la vez, ¿no? Y por tanto, mientras Rafa ya tomaba el relevo en la organización del Ciudad de Barcelona, yo ya me encargaba de organizar este congreso, ¿no? Y después, a partir del 2009,
ya progresivamente he ido dejando protagonismo en la organización también, porque después ya estoy como director de INEF y tampoco puedo estar en ser juez y parte en todas. Y después también porque hay un relevo generacional y un relevo en la federación, aparece mucha más gente que se incorpora, y entonces ahora ayudo a lo que se me dice, ¿no? Pero no lo organizo yo. Por suerte ahora puedo disfrutarlo mucho más, ¿no? Ya, a mí me da rabia eso porque desde que formo parte de allí no lo ves. O sea, ves tienes la suerte de verlo, el background, ¿no? Es por detrás. El backstage. El backstage. Pero sí que es verdad que no disfrutas la competición como tal. Y, ostras, es una competición sí. No, de lo mejorcito que hay a nivel mundial. Yo ahora lo estoy disfrutando mucho porque ahora voy y veo esgrima, ¿no? Y hablo con los entrenadores, hablo con los tiradores. Antes solo organizabas, estabas ahí pendiente de todo, de que si un cable, de que si el pasante, de que si esto iba, que si el ritmo. Te ibas a dormir, si dormías, porque alguna noche no habíamos dormido, ¿no? Porque antes empezábamos a montar pistas a las 12 de la noche en la España Yo he industrial. montado pistas a las 12 de la noche y la competición empezaba a las 8 de la mañana. Y tal como salíamos nosotros del pabellón, empezaban a llegar las tiradoras. Y otros, O sea, y otros no salíamos del pabellón y nos duchábamos allí y te cambiabas el chándal por la corbata. Y sin dormir en toda la noche estabas ahí dando el callo, ¿no? Y sonriendo a todos los equipos, ¿no? Bueno, esa etapa ya le he pasado también. Bueno. Hay que dar relevo a otras generaciones para que lo sigan haciendo. Ahora ya no se hace así, gracias a Dios. No, por eso, porque hay que ir imprimiendo más calidad a la esgrima, ¿no? Más calidad. También, Xavi, ha sido analista técnico en retransmisiones de esgrima de la televisión de Cataluña, de TV3, durante más de una década. Además, yo recuerdo, el otro día comentábamos, antes la esgrima por televisión era difícil verla, en directo prácticamente imposible, y la veía siempre en diferido. Por ejemplo, el sitio de Barcelona siempre lo acababas viendo pues 1 o 2 fines de semana después, ¿no? Y yo te recuerdo a ti... De comentarista. De comentarista, bien, efectivamente. Sí, más de 15 años he ido a hacer los comentarios del Ciutat de Barcelona, ¿no? Pues incluso nos hemos hecho amigos con el Quique López Vilalta, que es un poco la persona de TV3 que generalmente es quien hace un poco los comentarios. ¿Qué tal esta experiencia de retransmitir? Porque esto ha habido debate con Santi sobre dificultades o dificultades, ¿no? Yo hice para la salsa de televisiones aquí de la comarca, le hice la retransmisión de los Juegos del Mediterráneo, de Tarragona. Y no te das cuenta de lo difícil que es hasta que tienes que llenar minutos muertos de... Es decir, tienes que poner en palabras lo que estás pensando, porque yo, no sé si vosotros, pero yo cuando veo un combate... yo veo Matrix, ¿sabes? Es como ves los pequeños detalles, ¿no? Como presiona uno, como presiona el otro, como engaña, como tal. Y son cosas que las piensas muy rápido, pero no le das salida. Entonces es como que ves el conjunto global, pero estos detalles te vas dando cuenta. Y te vas dando cuenta de que ponerlos en palabras es complicado, porque tienes que ponerlo en un lenguaje que la gente lo pueda entender, porque yo llevo 15 años y vosotros más, pero yo llevo 15 años en la esgrima y aún me cuesta poner en conceptos digeribles para alguien que no entiende. Ostras, es complicado. Yo creo que en los comentarios del Ciudad de Barcelona más adelante los tendré que hacer alguna que otra persona que no sea yo, ¿no? Porque yo creo que he decepcionado a mucha gente, de la esgrima. ¿Por qué? Pues no, decepcionado no, pero que hay quien está viendo el Ciutat de Barcelona y espera encontrar unos comentarios muy técnicos, de análisis del asalto, y lo que yo estoy haciendo es una retransmisión para la gente que no es del mundo de la esgrima. Es decir, mi idea es, cuando alguien hace zapping y es del mundo de la esgrima, pues si quieres saber algo más de la esgrima, ya lo encontrará en la sala con su maestro, con quien quieras, ¿no? Pero si alguien hace zapping y ve esgrima y empiezo a hablarle yo de si buscar el punto crítico, entrando en una distancia determinada, va a entender poco de lo que está pasando en el asalto y mucho menos de lo que yo explico, ¿no? Por tanto, hago una retransmisión muy para el público que es neófito, que no es del mundo de la esgrima. Entonces, cada vez, seguro que si te miras los 15 Ciudad de Barcelona que he retransmitido, dice, pues si siempre dice lo mismo el tío ¿no? Siempre explica pues que la espada va a tocar en todo el cuerpo, que la careta, que si el zurdo es más fácil, hay más zurdos buenos o zurdas buenas que no diestros, etcétera, 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 ¿no? Dice, siempre explica lo mismo el tío ¿no? Dice, pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Porque
seguro que cada año hace zapping a alguien distinto y no contrastará lo que digo un año con el otro, ¿no? Claro. En cambio puede tener una información de la esgrima, ¿no? Que quien la practica ya la conoce, pero el que no la practica no la conoce, ¿no? Entonces, bueno, también habría que valorar, ¿no? Qué tipo de retransmisión se tiene que hacer, si una más dirigida a la gente del mundo de la esgrima, pero yo sería más partidario de hacer ese tipo de retransmisiones quizá pues con los canales de YouTube, ¿no? Con estos, que ahí sí que lo va a buscar quien es del mundo de la esgrima, ¿no? Yo hay el mundial ahora de Turún, pues te metes en el canal de YouTube y eso mismo y ves, pero ¿quién va? Ahí va el que es de esgrima, el que no es de esgrima no va a buscar eso, ¿no? En cambio, un zapping, un día, pues que nos ponen siempre a la hora de la siesta o a la hora ¿no? Pues estás haciendo zapping y ves ahí unos pollos haciendo esgrima y dices, pues a ver qué es esto, ¿no? Sí. Entonces, como mínimo que el discurso que sale sea más comprensible y pueda ayudarte a entender la imagen que estás viendo si no eres del mundo de la esgrima. Esta ha sido con la intención en que he hecho yo siempre las retransmisiones, porque total, la esgrima cuando sale por televisión, 45 minutos al año, que es cuando aquí en Cataluña va a la ciudad de Barcelona. En el resto de España no sé si... Ahora Eurosport está haciendo ahí sí. Bueno, siempre Eurosport, campañas preolímpicas y tal, siempre mete un poco de esgrima. Sí. La verdad es que... Bueno, pues... yo prefiero este planteamiento, porque yo estoy de acuerdo. El análisis que haces para mí es perfecto. Hay que entender cuál es el canal. El canal es una televisión pública o autonómica, cuál es el público. Al final nos van a meter en la televisión para los grandes medios si somos capaces de atraer a esa gente. O sea, no, es que es de sentido común. Ahora te vas a un medio más específico donde la gente va a buscarte a ti y ya es otro rollo diferente. Claro, historia, A mí lo que me faltaba un poco, que es un poco lo que hemos ido descubriendo desde que hemos empezado a llamar a pista, es que ahora tenemos mucha más información sobre tiradores, sobre su historia, sobre sus enfrentamientos previos, un poco lo que hacemos en Llamada a Pista, que revisamos un poco no solamente quién ha ganado la competición, sino cómo han quedado en el pasado entre ellos, para ver un poco cuál es su situación entre victorias y derrotas. Pues todo esto sale de la FIE.org, o sea, nosotros no descubrimos nada, simplemente vamos allí, lo miramos. La ficha de cada tirador yo lo descubrí porque Willy lo descubrió, imagínate Pero es una Wikipedia de esgrima y curiosidades, pero te dice hasta qué desayuna cada mañana. O sea, es una pasada. No expliques más cosas de mi currículum porque no hemos empezado todavía, ¿no? Dices, lo digo porque igual llevamos, no sé cuánto llevamos ya y hemos empezado. Solo queda una cosa, una cosa ya. Ahora entramos. ¿Alguna mentira, digo? Mira, la última cosa que apareció en la Wikipedia es que en 2005 recibiste la medalla al mérito deportivo de la Universidad de Barcelona y en 2012 la insignia de plata de la Federación Catalana de Esgrima. ¿Y esto es cierto? ¿Sí? Cierto, cierto, ciertísimo, no hay mentira. Esto siempre hay que decirlo, cuando uno tiene medallas y premios, es un reconocimiento a ya bien, hombre, que si hablan de ti y hablan bien, pues siempre se agradece, ¿no? Y tanto. Sí. Entonces, ahora que sí que empezamos la entrevista, después de 30 minutos hablando, la primera pregunta que le hacemos a todo el mundo. Venga. ¿Por qué empezaste a hacer esgrima? Pues empecé a hacer esgrima con 7 años en el cole, en los Maristas de Sants. Pues porque mi hermano hacía esgrima, mi hermano mayor hacía esgrima, después él lo dejó. Y al final en el cole pues te apuntas a algún de los deportes, pues se hacía esgrima ahí y no sé, me debió gustar, ¿no? Mi hermano ya hacía esgrima, entonces me apunté. ¿Florete, sable o espada? Bueno, con lo que empecé era una especie de florete. Eran floretes de madera. ¿Floretes de madera? Eran floretes de madera. Ubícanos temporalmente. 1972. O sea, predemocrático y yo no habíamos nacido. Sí, bueno, claro, predemocrático porque el entrenador que tenía, que era el señor Campillo, era, pues supongo que un profesor de educación física de la parte del movimiento que había en su momento, ¿no? Que era un apasionado de la esgrima y aterrizó en ese colegio, en los Maristas, y empezó a desarrollar un grupo muy interesante, ¿no? De gente que hacía esgrima. Yo recuerdo que entrenaba los sábados por la mañana, que hacíamos volteretas en el suelo de cemento sin colchonetas, ¿no? Sí, bueno, ideal para no tener lesiones. Para curtir el cuerpo, ¿no? Y que los floretes eran como listones de madera con una especie de cazoleta que se cogía con una goma, una cosa divertidísima, ¿no? Entonces, cuando era el gran día que había una competición, el discurso que hacíamos era: hoy competimos con floretes de hierro, ¿no? Que eran los floretes estos más cutres que hay hoy en día, ¿no? Que ya no utiliza nadie, porque todo el mundo utiliza el eléctrico, etcétera. Pues para nosotros eso era
él no va más, ¿no? Porque ibas con floretes de hierro, que le llamábamos, ¿no? Que vamos a hacer lo que quieras, ¿no? Claro, pero perdona, el florete, estoy intentando imaginármelo, ¿no? Pero el florete de madera, claro, no curvaba. No curvaba, ¿no? O sea, no curvaba. que yo tocaba... Era un palo, a palo. O sea, ahí recibíais... Tenías que aprender a parar, supongo, por eso después la parada era mi... La parada fue... La madera no me la podía sacar de encima, ¿no? Por sí. No, es que es una base de aprendizaje de la esgrima muy diferente, Sí, porque sí. ahora la esgrima deportiva, y esto lo hablábamos con Robert en la entrevista que todavía no ha salido, pero que ya hemos grabado, que hablábamos de esgrima histórica, ¿no? Y él explicaba, claro, la esgrima, en origen, el concepto primero es quítate la amenaza de delante y luego tu objetivo es tocar al contrario o herirle o lo que sea, ¿no? En la esgrima deportiva hemos ido evolucionando hasta el punto de que tu nivel de riesgo o la asunción del nivel de riesgo de que toque es mucho más elevada. Lo importante es tocar yo antes. Si yo toco antes, sobre todo en la espada, ¿no? Si yo toco antes, si él me toca después, no pasa nada, aunque él me toque en un sitio donde si fuese esto una combate real, pues igual me mataría, ¿no? Pero claro, si tú empiezas con espadas de madera... Sí que es verdad que tu primera intención va a ser... Sí, defenderte ¿no? un poco, sí. Sí, no, además lo que ha matado, lo que ha hecho que la esgrima deportiva sea completamente diferente a la esgrima histórica o la esgrima antigua es el concepto del tocado doble. Correcto. Entonces, cuando existe el tocado doble como un elemento más del combate, ya pierde toda la esencia, la historia de que no me toque. ¿Sabes? Pasamos del tocar sin que me toquen, ¿sí? Al toca primero. ¿Sabes? Y claro. Quitas esta coletilla del que no me toquen, porque realmente lo que buscas ahora, y analizando un poco la esgrima que existe hoy en día, se centra más en ganar el tiempo para que bloquee antes el aparato y que el tocado del adversario no se ejecute, al dominio de la acción para que no te toque, no tenga la posibilidad de tocarte. Me recuerdo la final del coreano del Park en los últimos Juegos Olímpicos, que los últimos 5 tocados fue ganarle el tiempo al húngaro. O sea que... Bueno, pues aparte del material de madera, la respuesta sería florete, porque, ya te digo, empecé en los maristas, estuve 3-4 años haciendo esgrima, después nos pasó lo que le pasa a casi toda escuela que empieza a hacer esgrima muchas veces, que viene otro deporte, y entonces pues dejaron de hacer práctica de esgrima en el cole. Y estuve un par de años sin hacer esgrima, jugando baloncesto en el equipo también de los maristas. Y después me reenganché en el casino militar, ¿no? En el Centro Cultural de los Ejércitos, porque había compañeros mayores que habían ido a esgrima allí. Entonces allí podemos decir que empecé a hacer esgrima ya de club de verdad. Empecé con florete con Tari Castell, con el maestro Tari Castell, que si nos escucha le doy un abrazo. Y estuve muy poco tiempo haciendo florete, porque enseguida Tari dejó de ser monitor del casino y vino Juanjo Cucala, el padre de Erika Cucala, que es una de las chicas... Juanjo Cucala, yo creo que tira con el sabe. Sí, tanto que ha estado con Juanjo Cucala, fue campeón de España también de espada. Y entonces él me sacó el florete de la mano, me puso una espada, y a partir de ahí todos los del casino hicimos espada, ¿no? Por tanto, mis orígenes fueron con floretes de madera, después con floretes, y ya cuando empecé a hacer esgrima un poco ya más de entrenamiento, pues... El casino militar, que es donde Plaza Cataluña, donde estaba el Corte Inglés. Donde está el Corte Inglés ahora. Antes también estaba el Corte Inglés, pero la esquina, una de las esquinas era un edificio con una farmacia y tal, y era el casino militar. Y en tu época, la vinculación de la práctica del deporte iba relacionado siempre a la competición, o no, o dependía un poco de la persona. Yo he vivido siempre el deporte vinculado a la competición. De hecho, desde pequeño, ya te digo, yo cuando tenía estos 7 y 8 años, yo participaba en campeonatos de Cataluña, siempre quedaba segundo. No sé, había alguien más que ganaba, porque recuerdo quedar segundo normalmente. Después es una práctica que me gustó y hice segundo muchísimas veces, ¿no? Alguna vez gané también, pero eso de quedar segundo lo hice muchas veces, pero sí siempre iba vinculada a lo que es la competición, y mi espíritu y mi forma de ser también siempre ha ido muy vinculada a lo que es la competición. ¿Cómo ha evolucionado la esgrima desde aquella época hasta el día de hoy? ¿O cómo lo definirías tú, no? Si tuvieras que hacer un poco... Pues es complicado, ¿eh? Yo creo que ha evolucionado bastante en cuanto...
por ejemplo, en cuanto a las modalidades, ¿no? Ah. Antes solo las chicas podían hacer florete, ahora ya podemos hacer las 3 modalidades. La esgrima eléctrica en sable no existía, ahora sí que existe. Bueno, ha ido evolucionando, pero tampoco demasiado, ¿no? O sea, sí que ha habido una evolución en aspectos de condición física, en aspectos de trabajo táctico, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Que es tocar y que no te toquen. Y el planteamiento que estamos haciendo, hablábamos el otro día, por ejemplo, en un capítulo específico enfocado a los niños, ¿no? El cómo ha cambiado el planteamiento de las salas de esgrima a la hora de captar gente que quiera hacer esgrima y a la hora de empezar a formarlos en el método o en la práctica del deporte. Aquí yo creo que es uno de los caballos de batalla que tenemos, y antes cuando hemos venido con Santi hablábamos del tema del material, ¿no? Yo creo que el material de esgrima de las escuelas es el que hemos de ser capaces de reinventar, ¿no? Sí. Con un incremento de aportación tecnológica, con que se encienda la luz, por favor, ¿no? Porque esto... Que estamos en el siglo XXI. Claro, ¿sabes? estamos en el siglo... Podemos enviar un hombre a Marte Sí, y no. y seguimos con unos materiales en los colegios que quizá no tienen ese punto de motivación que requiere la esgrima. Es decir, la esgrima necesita creatividad, necesita innovación y evolucionar, porque las actividades donde la gente se puede apuntar van creciendo exponencialmente y por tanto partimos de una situación complicada, ¿no? Porque ahí nos cuesta que lleguen los chicos a las salas de esgrima, los niños y las niñas, y por tanto hemos de hacer un esfuerzo en calidad, en innovación y en creatividad. Yo creo que al final tenemos que evolucionar conforme lo estamos con Willy, siempre decimos lo mismo. Conforme el público objetivo evoluciona, nosotros tenemos que evolucionar igual. No quiere decir que no mantengamos la esencia de la esgrima. La esencia de la esgrima está con la espada en la mano. Entonces, pero el envoltorio que tenemos, ¿sí? Yo cuando cojo una espada de esgrima ya tengo la esencia de la esgrima, pero el envoltorio puede cambiar. Entonces, las espadas con LEDs estas, o mira la tontería más grande, unas caretas que se iluminen cuando toques, ¿no? Que tienen unos LEDs, unos diodos o lo que sea. No creo que pueda ser tan complicado. No. Pero falta alguien que diga, ostras, lo hago, porque lo que tenemos que tener claro es que quizás nos estamos quedando muy atrás por el hecho de el material que usamos, que es del siglo pasado. Sí. Entonces, todo está evolucionando y yo creo que la evolución tiene que venir tanto por parte de la esgrima, como la presentamos, y dentro de esta presentación está precisamente qué es lo que utilizo, cuáles son mis herramientas para hacerlo. Y yo la experiencia personal, yo cuando llevo las espadas estas con LEDs, los niños se les ponen los ojos como platos. Cuando llevo las negras es de... es una caña de pescar, ¿sabes? Es que al final parece una tontería, pero solo es unos LED que se encienden o no. Y que ellos puedan decir, ostras, he tocado, ¿no? Que dices, antiguamente era de, no, tocas tú, pero la evolución, al igual que antiguamente con madera, claro, a ver, levántate la camiseta que te he tocado. Y el tema es que la alternativa de hacer la esgrima con el material tradicional es demasiado complicado para meternos en los colegios, ¿no? Porque claro, no puedes meter a las pistas, los trajes... Y además el tiempo que requiere la preparación en el club ya lo tienes montado. Lo ideal son estos espadetos con unas caretas, el chándal, y que puedan competir, pero necesitas un material que sea relativamente barato y de calidad. Sí, sobre todo calidad-precio. Sí, calidad-precio. No es barato, o sea, es curioso que en relación calidad-precio sea más barato en la equipación entera de esgrima que no una careta de plástico y una espada de plástico. En relación calidad-precio es más caro el material adaptado de niños que no el material oficial de esgrima. Esto es lo que no puede ser. Y es curioso, porque y no hay alternativa. Yo como ahora que me dedico también a la promoción de colegios y tal, no hay alternativa. O coges ese material o coges ese material. Por eso hay que buscar innovación, creatividad y a ver. Perfecto.
Referentes en el mundo de la esgrima. Siempre hemos comentado, ostras, nos gusta un poco escuchar nombres, apellidos de gente que puedan ser, de alguna manera, personas para mirar, para seguir, para escuchar dentro del mundo de la esgrima, que nos puedan ayudar un poco a tener esa referencia en algunos aspectos de la esgrima. Para ti, ¿quiénes han sido o quién consideras que a lo mejor a día de hoy puede ser un referente en determinados aspectos? Yo en el mundo de la esgrima no he tenido personalmente un referente determinado a seguir, ¿no? Pero sí que he intentado escuchar a aquella gente que en cada momento me ha parecido que podía aportar cosas, ¿no? Fueran compañeros, tiradores, compañeros, tiradoras, fueran directivos, fueran maestros de esgrima, fueran cualquier persona que tenga motivación para trabajar en la esgrima, para aportar en positivo para la esgrima, aunque no sea un referente, para mí sí que ha sido alguien que he considerado que hay que seguirle, apoyarle, escucharle, compartir esgrima con cada una de estas personas, ¿no? Por eso no te digo ningún nombre porque no tengo un nombre en concreto y tampoco es cuestión de forzar nombres, pero sí que es cierto que lo que he intentado es siempre poder compartir con aquellas personas que pueden aportar cualquier cosa para la esgrima. ¿Cuál ha sido tu asalto más duro? Si recuerdas alguno aquello... ¿Un asalto en concreto? Sí. No recuerdo ningún asalto tampoco en concreto. Tengo ahora mismo, ya me hago mayor, y tengo muchos flashes, ¿no? Flashes positivos. Evidentemente, pues los asaltos, recuerdo situaciones en campeonatos de España, un campeonato de España que gané con Raúl Maroto, ¿no? En M20 que venía de... No, perdón, tiré con Raúl Maroto en las semifinales y gané a Miguel Gómez en la final. Y recuerdo que en el asalto con Raúl Maroto me lesioné, tuve un problema en una lesión y incluso me tuvieron que inyectar para poder tirar la final en condiciones, Wow. ¿no? O sea, yo recuerdo una final ahí muy complicada, ¿no? Pero sobre todo tengo unos muy buenos recuerdos evidentemente de los campeonatos de España que gané, el primero M17, los dos que gané M20, y después situaciones así de recordatorio es pues un poco el flash forward que tenía cada año, cuando os he dicho que ya de pequeño quedaba segundo siempre. Ajá. De mayor, claro, nosotros de mayor teníamos el famoso Palacio de Deportes, que después se llamó Centro de Tecnificación, que después ha terminado siendo la Sala de Armas de Madrid. Era el equipo olímpico, ¿no? y por tanto por equipos era casi imposible ganarles, ¿no? Yo recuerdo estar quedando 11 años consecutivos subcampeón de España por equipos con el SAM, ¿no? Siempre en la final con ellos, siempre perdíamos con ellos y por tanto siempre esa sensación de terminar perdiendo, ¿no? Siempre con el mismo, ¿no? Bueno, pues hay que destacar alguna cosa, pues yo los destacaría, ¿no? Las veces que he podido ganar individualmente y las veces que nos quedamos segundos con esa casi impotencia, ¿no? de año tras año, ¿no? Pero bueno, al año siguiente a intentarlo otra vez, a pelearse y nada, tampoco. No, bueno, esto es lo bueno de Solo la gana uno, competición. sí, ¿no? Claro, es verdad, solo gana uno, pero siempre tienes la segunda oportunidad Sí, el año sí, siguiente sí. y volver a pelearte, ¿no? Ahora el tema estrella, o el que será estrella desde ahora hasta el verano del año que viene, es el Road to Tokio, ¿no? Los Sí. Juegos Olímpicos de Tokio. ¿Qué apuestas tienes tú? ¿Por los tiradores nuestros? ¿O por...? O en general. No, apuestas, yo no tengo ninguna apuesta en concreto. Me haría mucha ilusión que ojalá el equipo de espada se pudiera clasificar. Sé que está muy difícil y que las esperanzas están puestas en Julen. Me haría mucha ilusión que Julen estuviera en los Juegos. Yo creo que tiene una trayectoria muy buena, ascendente, y que está en un camino muy bueno, y ojalá tuviera el éxito que tuvo Manolo, su padre, ¿no? Con el que también un abrazo. Estuve 5 años compartiendo equipo nacional y compartiendo incluso la habitación, porque éramos compañeros de habitación cuando salíamos a las competiciones con Manuel Pereira. Y por tanto, pues bueno, en caso del equipo, ojalá, y si no, pues Julen. Y después, pues bueno, también tenemos un equipo de sable femenino que está ahí trabajando, Esa peleando apuesta. duro, y ojalá las chicas nos den una alegría. Y bueno, después también tenemos la individual de Carlos, llevador, Correcto, floretista,
con el que estuvimos haciendo ahora unos trabajos de investigación de estos que estoy metido yo, y miramos su consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca, los lactatos, y pude tener la ocasión de conocerlo un poco más, que tampoco lo conocía, ni por cuestión generacional y por cuestión de arma, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y en cuanto al resto, ya lo habéis hablado vosotros en muchos de los programas, ¿no? Es imprevisible, ¿no? En la esgrima te puede ganar los Juegos Olímpicos el número 1 de la Copa del Mundo o el 64. Sí. Por tanto, no voy a apostar por nadie, sino vamos a disfrutar los Juegos, que muchas ganas. Pero yo tengo una sensación de que van a ser unos juegos donde Japón nos va a dar. Yo estoy convencidísimo. Y Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya últimamente ya es una realidad, Estados Unidos. Pero Japón, están saliendo ahí espadistas que nunca habían sido nada. Sí, porque Japón era florete, tradicionalmente era florete. Entonces yo tengo la sensación de que en estos juegos, como países que van a salir en el medallero, sí. Que hasta ahora no es normal, o sea, puede salir una cosa puntual, ¿no? Pero Japón y Estados Unidos pueden dar un poco esa aparición significativa en el medallero que normalmente, sacando cuestiones más puntuales, no han habido, ¿no? O sea, Japón en espada, Estados Unidos en florete. En espada y en florete. Sí, ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos está saliendo en todas partes ya, ¿eh? O sea, empezó con el sable femenino en su momento, pero ya hablamos de hace ya unos cuantos años, sí, pero que ahora ya, o sea, el florete masculino son potentísimos. El florete femenino también tiene una chica esta. Sí, el florete masculino está en el Racing Model, ¿no? Claro, en todos están apareciendo, ¿no? La inversión que ha hecho Estados Unidos en los últimos 15 años de no ser nada a plantearse, decir, hombre, es que a ver, la esgrima hay mucha medalla olímpica, y siendo un país donde siempre opta hasta en el medallero, claro. Dijeron, a ver, no puede ser, o sea, no puede ser, porque en baloncesto ganaremos 2 medallas, pero es 12 medallas se hacen en la prueba de esgrima. Sí, bueno, 12 de oro, ¿no? 12 de oro, claro, sí. Sí, y 12 de plata y 12 de bronce, ¿no? Claro. Individual equipo. Por eso, claro, que un país como Estados Unidos, que hace 15 años tenía cero opciones reales a ganar una medalla de 36 en juego en un deporte como la esgrima, pues el planteamiento de país que hicieron fue decir, no, esto no puede ser, entonces hay que invertir en ello, y de hecho ha crecido exponencialmente Estados Unidos, tanto en participación como organización de competiciones, como en resultados. Vamos a ver en Tokio. Yo también tengo yo creo que Tokio será, al igual que Pekín fue, Barcelona fue el gran cambio, ¿no?, de los Juegos. Pekín dio ese salto tecnológico, y yo creo que Tokio ahora también nos va a dar una sorpresa a nivel de organizativo, que tengo muchísimas ganas de ver en la organización de esa competición, porque creo que conociendo a los japoneses, conociendo su trayectoria, conociendo cómo son, no será un cualquiera. O sea, creo que será... A nivel visual será impresionante. Creo, que tengo la sensación, porque... No sé, Lo veremos. Sí, porque aparte hubo el Yuki Ota, hizo esta presentación de super futurista y tal, que creo que tomarán eso como idea para generar la organización de los Juegos Olímpicos. También me puedo equivocar, pero vamos a ver. Ya veremos. Lo veremos y lo pasaremos viéndolo, ¿no? Eso está claro. Pues mira, lo de la parte de Estados Unidos es muy interesante. Lo habíamos comentado en algún podcast. ¿Cuál es la correlación entre inversión económica y mejora del deporte? Que hay otro caso muy conocido en el deporte en Estados Unidos, que es el fútbol femenino. Que hay un estudio, ¿no?, que habla de cómo desde la inversión pública, haciendo ayudas a deportistas femeninas dentro del fútbol femenino, de repente un deporte que no aparecía en ningún esquema de Estados Unidos, de repente empezó a crecer y a ganar resultados, y que eran parte, no la única, pero una palanca relevante para hacer que esto suceda, es que al final el Estado se rasca el bolsillo, invierte donde tiene que invertir, y eso genera ayudas, deportistas, gente que se está enfocando en conseguir resultados, etc. Esto es evidente. Mira,
bueno, sabes que hacemos cositas de investigación también aplicadas en la esgrima, ¿no? Sí. Pero no todos son consumos de oxígeno ni enfermedades cardíacas, ¿no? Con Rafa Tarragó, como él estuvo de gerente de la federación y yo presidente, hicimos un análisis de 15 años de gestión de la Federación Catalana de Esgrima. Y analizamos indicadores, ¿no? Como podían ser el presupuesto que tiene la Federación y la participación en competiciones y las medallas conseguidas a nivel de resultados, ¿no? Y encontramos una correlación significativa y directa entre inversión, es decir, entre presupuesto y medallas conseguidas. Era una curva de crecimiento y después una curva de decrecimiento. O sea, hemos tenido momentos en la federación donde teníamos un buen presupuesto, pero hubo un momento en el que con la crisis económica el presupuesto empezó a bajar. Y hay una correlación, y os pasaré el estudio si queréis, la gráfica que es muy chula. Pues sí, porque lo colgaremos en las notas del programa para que la gente lo pueda ver. Os lo pasaré y se puede visualizar pues esta correlación exacta entre hay muchos elementos que intervienen, seguro, pero tú al final haces un estudio, coges dos indicadores, uno que es presupuesto y otro que es rendimiento, y hay una correlación muy, muy directa. Bueno, es que yo creo que ahora que yo tengo la experiencia del club de esgrima, montar el club de esgrima, y que me he fijado sobre todo en empresas privadas, tuve el input externo de sobre todo de decir, si no hay inversión, no hay ganancias. Eso ya de base. Entonces, se puede aplicar tanto al deporte como a la empresa privada. Y lo primero que me dijeron es de invierte. Porque si sabes que cuando inviertes obtienes retorno, funciona. Si sabes que cuando inviertes y no obtienes retorno, eso no funciona. Pero no puedes obtener beneficios sin una inversión previa. Claro. Entonces, yo creo que estamos haciendo el cambio de paradigma en el deporte de empezamos a invertir, ya no solo a nivel público, sino que el cambio de paradigma es que los clubes deportivos, ya no solo en esgrima, sino hablo en deporte en general, tienen esta mentalidad de no, hay que invertir para ganar tanto rendimiento deportivo como rendimiento económico, ¿no? Porque todo eso es el pez que se muerde la cola al final. Y sí que es verdad que está yo lo vivo aquí directamente relacionado en lo que inviertes con lo que recibes. Entonces, estamos cambiando yo viví los tiempos de el dinero llovía, porque había una sensación de que había dinero para salir. Yo fui de los últimos de la selección catalana que iba con todo pagado a las Copas del Mundo y tal, y no se valoraba. También es verdad que es un esfuerzo que hacían otros que nosotros mismos no valorábamos. Claro, esto es el pro y el contra del dinero público, ¿no? Que al final, como sale a veces de situaciones que son contextuales y esa inversión no va directamente por el propio beneficio que genera la actividad, pues se puede generar esta situación de la casa es grande, ¿no? Y a veces, no siempre, pero a veces puede llegar a generar y motivar una mala gestión económica, una no eficiente gestión económica. Pero es que al final el esfuerzo lo tiene que hacer alguien. O lo hace el Estado, o lo hace una federación, o lo hace un club. ¿Sí? Y sí que es verdad que podemos perder un poco el horizonte cuando es un elemento tan grande como es el Estado que te da el dinero, ¿no? Y, ostras, gestionar este dinero que te está llegando cada año puede ser complicado. Y a mí me está pasando, al final, ahora lo mejor que te puede pasar es tener unos recursos limitados, porque te obliga a hacer un esfuerzo de a qué voy a dedicar gestión de recursos. Totalmente. Que si son descontrolados, a lo mejor pues te pierdes, ¿no? No, pero es que a veces además es al revés. Con fondos públicos lo que tienes que hacer es gastarlos. Justificar el gasto, pero claro, gastarlos. No puede ser que no los gastes, porque si no, luego no te los vuelven a dar. No hay beneficios. Es que el concepto es totalmente contradictorio. O sea, contrario al privado, que es yo necesito rentabilizar al máximo y tengo que ser eficiente. Claro, tengo beneficios, pero en la parte pública no tiene que haber beneficios. Tienes que generar gasto justificado y tienes que justificarlo y tal, pero tienes que cuadrar el presupuesto. Totalmente, tienes que cuadrar el presupuesto. Es un concepto diferente. A mí me interesa ahora hablar un poco del tema de la preparación preolímpica, Xavi. Explícanos, porque hablábamos un poco de las competiciones que vienen a partir de ahora. Vemos que el calendario va a estar muy apretado hasta junio-julio, con Copas del Mundo, con campeonatos de zona, campeonatos de Europa, de Asia, el campeonato del mundo,
¿no? Luego tendremos el descanso de verano y luego ahí volvemos con las satélites. Copa del Mundo Grand Prix y después campeonato. Ya está. Y luego ya cierre de Ya está, clasificación. cierre de Entonces, clasificación. tú como entrenador y como tirador, ¿cómo recomendarías preparar esa clasificación preolímpica? Hostia, es la pregunta del millón, ¿eh? Sí, hombre, ya. Pues mira, Madre yo te voy a ser muy sincero, es decir, por suerte, o sea, por desgracia, no por suerte, por desgracia, nunca he tenido la responsabilidad de preparar un equipo olímpico o con lo que sería una preparación para unos Juegos Olímpicos, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Es decir, mi experiencia como maestro de esgrima, ya sabéis que ha sido muy vinculada al club y a la tecnificación, por tanto, muy vinculada sobre todo, fundamentalmente, pues a jóvenes, ¿no? Los juniors, cadetes, infantiles, y con los absolutos, pues muy a nivel de club, ¿no? Por tanto, no tengo la experiencia para recomendarle a Ángel Fernández cómo tiene que planificar la preparación de estos deportistas, ¿no? Pero sí que me han entrado muchas dudas muchas veces cuando he visto las metodologías de preparación que existen en la esgrima, ¿no? O las que incluso en los cursos de entrenadores planteamos, ¿no? Los sistemas, los ATRs o los... Bueno, es que son sistemas muy antiguos. Por eso, Espera. ATRs, hablarme en castellano, por favor. ¿Qué es el Bueno, tema de aquí Xavi te puede dar más... No, bueno, es igual. Por contextualizar, porque... Mira, el ATR es un sistema de entreno conforme se divide la temporada en diferentes partes, ¿sí? Donde una parte, para ser muy sintético, una parte es una preparación física, la ¿sí? otra parte es una transformación de esta preparación física en elementos técnicos, ¿sí? y la última parte es, la parte fuerte es donde tú realizas, ¿sí? La parte de realización de todos estos elementos técnicos, los implementas en una situación táctica, ¿vale? Entonces, ¿vale? Está dividido en estas tres elementos. Siempre hay un elemento de carga, siempre hay un elemento de transformación y siempre hay un elemento de realización, ¿vale? Sí. Que es el ATR. ¿Vale? Estos periodos de tiempo, estas partes tienen periodos de tiempo delimitados. Es decir, tú no puedes hacer un periodo de carga de 6 meses, ¿vale? Y después un periodo de transformación de 1 semana para después competir, ¿no? Entonces tú tienes que hacer como las cuentas de la abuela, al final es que son las cuentas de la abuela, para que el periodo de realización, que es el periodo donde el deportista está más on fire, sea el de lo que comentábamos, la competición objetivo, ¿vale? De acuerdo. Entonces, no siempre cuadran las realizaciones con las competiciones objetivo que nosotros deseamos. Es decir, si yo tengo que clasificarme en el Campeonato del Mundo y después tengo los Juegos Olímpicos, quizás el tiempo entre medio no me da para preparar tan bien también las dos competiciones. Entonces, tengo que elegir cuál es más importante, o la clasificación para el Campeonato del Mundo o los Juegos Olímpicos. ¿Vale? Entonces, el malabarismo está en si no gano el Campeonato del Mundo no me clasifico, pero en el momento que me clasifique, yo sé que si preparo el Campeonato del Mundo para clasificarme, sé que no estaré al 100% en los Juegos Olímpicos. Entonces, es jugar con estos periodos de tiempo, sí. ¿No? No sé si lo he explicado bien. No, pero precisamente es esta situación de escoger la que genera pues un poco mis dudas sobre la mejor metodología para planificar la temporada, ¿no? Y aquí, porque no se puede estar en todo y yo no puedo estar en todo, y estos últimos 15 años de mi vida los he dedicado a otras cuestiones y no a lo que es el entrenamiento de la esgrima, no lo he podido trabajar, ¿no? Pero me gustaría en un futuro, uno de nuestros objetivos de futuro, sería intentar hacer una adaptación de lo que son las metodologías del entrenamiento estructurado, que es el entrenamiento que ha generado Paco Seirulo y el colectivo de profesores, muchos de ellos del INEF de Barcelona, en lo que es el entrenamiento del Barça en muchos deportes colectivos, que es un entrenamiento que se fundamenta
pues sobre todo en estas microestructuras, que son trabajos semanales o incluso cuando en una semana tienes que competir 2 veces, o claro, porque un equipo que compite cada semana, pues tampoco se puede plantear perder la forma en un momento determinado, porque pierdes la temporada. O sea, tú coges en baloncesto o en fútbol, pierdes 4 partidos seguidos y igual ya has sacrificado toda la liga y no te lo puedes permitir. Por tanto, a pesar de que tienes que buscar momentos de forma un poco por encima de otros, no la puedes perder nunca. Y en una clasificación, si preparas a un deportista para que esté en forma para los Juegos Olímpicos, igual no tiene la forma cuando se tiene que clasificar. Claro. Y las Copas del Mundo son cada 2x3. Y aparte estás compitiendo con otra gente de tu propio país o de otros. Por tanto, no es tan sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tipo de trabajo que aparte es muy específico, donde la parte cognitiva se trabaja muy vinculada a todo lo que es la parte estratégica y la parte de condición física. Es decir, es darle la vuelta a muchos de los elementos que quizá en la esgrima no estamos avanzando en la medida que otros deportes están avanzando, ¿no? Entonces, ya me meteré, ahora no, porque no he tenido tiempo, ¿no? Pero sí que si tenemos otra llamada a pista dentro de 3 o 4 años, pues espero que hayamos sido capaces de madurar un poco también este tema de planificación que me decías, ¿no? Por tanto, ahora mismo no tengo una solución, pero podemos trabajarla. ¿Tú crees que también esto es por parte de la inversión que se pueda tener? Es decir, obviamente el fútbol es la zona de pruebas porque tiene los recursos económicos suficientes para hacerlo. Y hasta hace no mucho yo me acuerdo la figura del entrenador todopoderoso, ¿no? El entrenador que te llevaba la preparación física, te llevaba la técnica, te llevaba la táctica, la psicología, ya se metía incluso algunos en la nutrición y tal, ¿no? Entonces sí que es verdad que los demás deportes, o ahora se está saltando a los grupos multidisciplinares. Sí. Y partiendo de esta base también, el hecho de ¿tú crees que ganaríamos en calidad seguro haciendo la inversión ya no tanto en el deportista en sí, sino como en la estructura de entrenamiento? Es que cuando inviertes en estructura, inviertes en el deportista. Claro, es decir, tú la manera claro, pero puedes invertir o pagándole competiciones o pillando a una persona. Claro, el problema es si quieres más al papá o a la mamá. Claro. O me tapo la cara y me descubro los pies. Claro, el problema es que tenemos poco dinero en la esgrima, ¿no? Pero la inversión, aparte de económica, tiene que ser una inversión en calidad, una inversión en conocimiento, porque el conocimiento a veces tampoco es tan caro y el poder beber del conocimiento que hay en otros deportes, lo que te hace es que el recorrido que han seguido otros, de alguna manera adaptarlo es más sencillo que crearlo de nuevo, ¿no? Por tanto, ver lo que se hace en otros deportes y ser capaces de poder adaptarlo nos va a permitir probablemente estos pequeños o estas pequeñas incorporaciones de calidad, que es lo que nos hace falta. Yo creo que tenemos miedo de poder, de observar puertas afuera, ¿no? Porque yo ahora de lo que más estoy aprendiendo es de fútbol americano. Preparación coordinativa del fútbol americano, aparte en YouTube o en blogs de estos tienes lo que quieras y más, y además es que es una pasada, o sea, el nivel de detalle y el nivel de conocimiento y de trabajo de una preparación física, ya no te estoy hablando de la Super Bowl, te estoy hablando del equipo, del instituto, del no sé qué, yo estoy alucinando y he empezado a fijarme. Antes veía mucha esgrima, veía mucho trabajo de entrenadores y tal, que también lo sigo viendo ahora, pero ahora me estoy fijando mucho más en otros deportes y cómo adaptar el conocimiento sobre todo de condicionamiento físico coordinativo, ¿no? Que es el que mejor transferencia puede tener a la esgrima. Y ostras, hay un volumen de información por ahí bestial que se puede aplicar al minuto. O sea, es decir... Bueno, pues en esta línea estamos. Cuando me preguntabas lo de la planificación y te he dicho un poco el tema del entrenamiento estructurado, pues es una cuestión que se está aplicando en el Barça, por ejemplo, en el fútbol,
pero también en el baloncesto, en el balonmano, en el hockey patines, es decir, en todos los deportes se está trabajando con una metodología parecida. Evidentemente, si no hubiera habido pues la inversión y el dinero en poder desarrollar un poco de una manera más extendida esta filosofía, metodología de trabajo, pues más difícilmente hubiera llegado a deportes más minoritarios, ¿no? ¿Se puede consultar esta metodología? Sí. Ya en parlarem. Vale. No, claro, es que es súper interesante. Es que es esto, al final, lo que decíamos de los recursos, optimizar recursos, y hay maneras de optimizar recursos. Lo último es que hay que, a lo mejor o yo personalmente estoy buscando en donde no hay, ¿sabes? Es de buscar nuevas maneras, buscar nuevas... Es constante aprendizaje, es que es renovarse y morir. Sí, de eso se trata. Dejadme haceros una pregunta. Vuelvo al Roto Tokio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿creéis, teniendo en cuenta este concepto de las competiciones objetivo, ¿creéis que vamos a ver de aquí a julio la mayor parte de los pesos pesados centrados con objetivo? ¿O veremos que estarán repartidos entre lo que suceda de aquí a julio o lo que suceda después de septiembre? O sea, yo creo que hay dos temporadas. Están la temporada de los que ya saben que van a ir a los Juegos Olímpicos, y está la temporada de los que su objetivo es ir a los Juegos Olímpicos. Creo que lo comentamos. Entonces, yo creo que hay gente que prepara los Juegos Olímpicos y hay gente que prepara ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, al final se entremezclan todos, ¿no? Pero no es lo mismo preparar los Juegos Olímpicos con lo que conlleva para ganar los Juegos Olímpicos que preparar para participar en los Juegos Olímpicos. Claro. Y parece que no, pero la diferencia es muy importante, porque llegar descansado a una competición tan importante como esta, o llegar después de un tute de clasificarte in extremis, no es lo mismo. No es lo mismo y se paga. Al final se paga el cansancio físico, se paga el cansancio emocional, se pagan los viajes, se paga todo esto, esta mochila que tenemos. Podemos llevar la mochila vacía o llena de piedras, ¿no? Y al final, cada vez que se acerca la competición y nuestra clasificación está más pendiente de un hilo o no, son piedras que nos echamos, que si al final llegamos a esta competición y nos clasificamos, no es lo mismo el que ya está a tope con el que, ostras, es que me he clasificado el mes pasado y tengo un mes para preparar la competición. Mira, yo os diría, ya que hacéis el llamada pista cada semana, hacer un seguimiento de Yannick Borel y de Julen Pereira, ¿no? Julen, ¿cuál es su objetivo? Clasificarse. Sí. Que a lo mejor Julen es un tío de los que se clasifica y te puede terminar ganando los Juegos Olímpicos. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, ¿vale? Pero que ahora mismo no tiene claro si va a ir a los Juegos Olímpicos. También estamos de acuerdo, ¿no? Porque tiene que ganar el recorrido. Yannick Borel, casi nadie duda que participará en los Juegos Olímpicos, ¿no? No, pues las dos que ha ganado. ¿Vale? Por tanto, mismo. Sí. ¿Por qué? Porque por el equipo de Francia, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, son dos perfiles distintos. Vamos a ver a qué competiciones de Copa del Mundo participa Julen, en qué competiciones de Copa del Mundo. Las últimas dos ya no ha ido Yannick Borel. Ahí estamos. No, fueron intermitentes. Yo creo que fue Doha. Bueno, pues, después de Doha, Yannick no fue a la siguiente. Y ya no recuerdo. Y creo que en Buenos Aires tampoco estuvo. Búscate, si quieres, un italiano de los que está más para adelante y ves un poco el recorrido de unos y otros, que uno tiene que puntuar donde sea porque se está jugando la vida. Claro. Y el otro administra en qué competiciones participa, en qué competiciones no participa. Incluso cuando tira, seguro que la manera de tirar también es distinta. Claro. Uno va a ganar como sea y el otro puede decir, pues mira, ahora voy a probar esto para ver qué tal me va, ¿no? Es una lectura interesante que podemos hacer, ¿eh? Sí, porque sí que es verdad que yo iba un poco perdido cuando de repente veía que Yannick no estaba, digo, ¿qué ha pasado con The Mountain, no? Esto, ha desaparecido del mapa, porque no sabemos por qué, seguramente por ese plan gestionan los tempos de forma distinta y las maneras de participar en las competiciones. Es eso. Un tema que me parece muy interesante, lo hemos comentado también muchas veces, que es el impacto del planteamiento psicológico de los asaltos, sobre todo en competición. ¿Qué recomendaríamos? Ahora volvemos a los mortales. Estamos hablando de los dioses de la esgrima, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de los mortales un poquito, que también me interesa a mí. ¿Cómo recomendaríamos o cómo ayudaríamos a alguien que no tiene por qué estar en la parte de arriba de las competiciones, pero que le gusta competir, que le gusta salir a hacer esgrima y que una de las palancas
que normalmente se convierte en una barrera, es la parte psicológica. ¿Qué podemos hacer los mortales para trabajar el tema de la presión psicológica? Estás soltando perlitas aquí, Willy. Hombre, Las para eso me invitáis. Las claves del éxito. Perdona, el psicólogo no eras tú. Las Me lo claves preguntan del a mí. éxito. Hombre, yo no soy psicólogo, pero te puedo hablar desde el punto de vista de maestro, ¿no? Totalmente, Entonces, este es el tema. ¿sabes? Como maestro, tú vas viendo un poco el funcionamiento de tus deportistas a lo largo de las competiciones y te das cuenta que, claro, lo que valoras muchísimo es cuando tienes uno de estos deportistas que no tiene miedo a perder, ¿no? Porque es lo ideal, ¿no? O sea, el no tener miedo a perder, el no tener esta sensación cuando tiras de que tienes una barrera psicológica, de que te estás enfrentando a otra persona y por tanto hay esa lucha de que quiero ganar pero que cuesta mucho, ¿no? Porque no hablamos ya de técnicamente, sino mentalmente. Superar esto es complicado, ¿no? Cuando tienes un deportista que tiene esta facilidad, porque un poco volvemos a Julen, ¿no? Que le da igual, o la sensación que te da es que le da igual contra quien compite. Esto te da más facilidad porque entonces solo estás hablando de esgrima, solo estás hablando de táctica, solo estás hablando de qué es lo que... En cambio, cuando hay un lastre que es que hay una parte psicológica que el deportista se genera involuntariamente de esta dificultad que tiene para afrontar un asalto, aquí tienes un papel mucho más difícil, porque no solo estamos hablando de esgrima. Pasa, por ejemplo, cuando alguien... Es lo mismo, esto es en la vida, ya sabes, la esgrima en la vida nos ayudan, ¿no? Cuando hay gente que va a un examen, pues le da igual, o sea, a ver si me lo sé, y hay gente que cuando va a un examen va muerto de miedo, de nervios, de afrontar. Hay gente que cuando se presenta unas oposiciones y tiene un tribunal se bloquea por la situación ambiental, aunque esté muy bien preparada o preparado y domine. Entonces, estos elementos es lo mismo en la vida que en la esgrima, que entonces, ¿cómo afrontarlos? Bueno, hay, supongo, desde el punto de vista de los psicólogos, tú lo eres, te tienes que decirlo tú, hay estrategias, y desde el punto de vista del maestro, pues lo que tienes que intentar permanentemente es dar confianza al deportista, intentar que cuando entre en la pista piense en el tocado, piense en cómo ganar y perder, o ese tocado, como después de cuando vuelve la guardia, después de cada tocado, que analice, que decida qué es lo que quiere hacer y por tanto que vaya eliminando incertidumbres. Lo que tú puedes hacer es apoyarle en eso, ¿no? Es decir, tú tienes que intentar leer el asalto, tomar tus decisiones y construir toda la situación, construir cada uno de los tocados, buscar la situación para llevar a la solución de eso que has decidido que quieres hacer en ese momento, ¿no? Después, si tienes que improvisar, ya improvisarás, porque si yo quiero buscar una acción de ataque y después resulta que me atacan, pues yo tendré que reaccionar, y por eso entrenamos los maestros buscando estas reacciones semiautomatizadas, ¿no? Pero si tú ayudas al deportista a que tiene que de alguna manera leer el asalto y pensar solo en el tocado y en cómo construir el tocado, es la única manera que yo tengo de sacarle esa nube que se le pone en la cabeza, donde tiene pues ese miedo, esa situación de dificultad de afrontar la pelea mental con el rival, ¿no? Porque no deja de ser un problema de afrontar una situación que psicológicamente es complicada, que puede ser un rival en un asalto o un tribunal en unas oposiciones o una situación de examen, ¿no? Es un poco muy parecido. Sí, yo también soy de la creencia de que hay que buscar la motivación. La motivación no como elemento, no como la acepción básica, ¿no?, de algo que me motive, sino del hecho de qué es lo que puede hacer que esa persona, una situación adversa, la convierta en una fortaleza, ¿no? Hay gente, por ejemplo, hablando con la psicóloga del Consejo Superior de Deportes, hay dos grandes motivaciones intrínsecas en el hombre, es el querer ganar y el miedo a perder. Entonces estas son las grandes motivaciones que se pueden encontrar en una persona. Pero yo creo que estoy descubriendo más motivaciones, que no solo sea el resultado. O sea, al final
Siempre me acuerdo mucho de nuestro compañero Isidoro, ¿no? De Miyamoto Musashi, ¿no? Quitarte el miedo a morir. El quitarte el miedo a morir lo que significa es que tú puedes desarrollar cualquier elemento técnico, cualquier elemento táctico sin el yugo del resultado. Entonces, tú puedes trabajar el miedo a morir dentro de la esgrima. Es decir, tú puedes centrarte únicamente en desarrollar correctamente la acción, independientemente si tocas o no tocas. Es difícil y la inversión de tiempo que requiere en una persona o en un niño trabajar esto es muy elevada. Entonces es más fácil el gestionar el post derrota o post victoria, ¿no? Que el gestionar el pre derrota o pre victoria, porque el post siempre es la palmadita en la espalda o el vamos Rafa, ¿no? Y el previo es un trabajo psicológico muy complejo, pero que, como siempre, si lo consigues trabajar bien, el post tocado o el post victoria o post derrota se trabajará solo. Entonces, la motivación que cada persona pueda tener para desarrollarse en un elemento de conflicto o de estrés, todo el mundo tenemos nuestra motivación por eso. Y ya no solo el que me salga bien o me salga mal, que es lo más superficial, sino de poder hacerlo lo mejor posible, que en esta situación conseguir hacer un objetivo puntual dentro del contexto, conseguir que cada persona que tenga que pasar por este aro, porque al final tenemos que pasar todos por este aro, no solo vea el final, sino que vea el proceso y que se centre en el proceso y no en el resultado. Y centrándote en el proceso te vas a dar cuenta que cuando... Mira Amazon, ¿no? Es que cuando tú mejoras el proceso hasta tal punto de que el resultado será bueno. ¿Por qué? Porque tú estás implementando la mejora del proceso. Pero no nos estamos fijando en si al final ganaremos o perderemos, sino que si yo consigo que este proceso sea lo mejor posible, al final saldrá el resultado. ¿Mejor o peor? Sí, pero saldrá. Entonces es complicado porque el tema psicológico es invertir mucho tiempo. Sí. Yo me he dedicado a la psicología, pero desde la perspectiva de la empresa. Entonces, toda la parte deportiva realmente tengo poco conocimiento. Yo creo, mi perspectiva o mi idea sobre esto es que una de las cosas que genera complejidad a la hora de trabajar la parte psicológica de un deportista es que cada persona tiene motivadores diferentes, que es un poco lo que apuntáis. Y que seguramente el elemento más importante para trabajar la gestión de la presión y la gestión del estrés es entender el motivador, que puede ser muy variable. Mira, antes hablábamos de la serie de Losers, sí, y ponías el ejemplo de aquel boxeador, sí, que boxeaba no porque le gustase el boxeo, sino el motivador era otro. Y el motivador era la gasolina que hacía estirar el comportamiento de la conducta. Y el comportamiento de la conducta era entrenar y enfrentarse a sus rivales y ganarlos, ¿no? Pero fijémonos que el motivador es uno muy específico para esta persona y que para otra puede ser completamente diferente, ¿no? Hay una estrategia que es muy, muy buena, que la habéis comentado los dos, que es particionar el reto, ¿no? El reto en una estatua 15 es ganar, ¿verdad? Pero para ganar tengo que hacer 15 tocados. Entonces, psicológicamente hablando, cuando tú particionas el reto en diferentes subetapas, ayuda a que tu enfrentamiento sea mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que en función de tu motivador hay gente... Estos son teorías de McClellan, que es un psicólogo estadounidense, que sobre todo trabaja muy enfocado a la parte de empresa, ¿eh? Pero hay un motivador muy natural que es el del logro. Entonces, si yo soy un tirador, probablemente si soy un tirador con una orientación hacia motivación del logro muy potente, a mí lo que me ponga es la medalla. Y yo tengo que estar escuchando y recordando a mí mismo que yo estoy aquí porque voy a conseguir la medalla. Depende de cuál sea mi motivador, el visualizar esa consecución no me va a ayudar, porque me va a descentrar y porque a lo mejor no va a actuar como estirador de mi conducta diaria, ya sea en el entrenamiento o ya sea en el asalto. Con lo cual yo creo que aquí yo como consultor siempre respondo a las preguntas con un depende, ¿eh? ¿No? Pero en este caso, en la psicología humana, yo creo que tiene muchísima fuerza, porque depende del tipo de tirador, como maestro, entiendo yo, y ya, insisto que sí, yo de psicología deportiva sé lo justo y lo mínimo, ¿no? La empresa y el deporte yo creo que van... O sea, el ser humano va de la mano en todas partes, y al igual que como Xavi ha comentado, de que al final, como eres en la pista, eres en la vida,
todo se interrelaciona, porque al final es una situación, lo que hemos dicho, de estrés, o una situación de conseguir un objetivo, ya sea deportivo, ya sea empresarial. Al final los mecanismos y las herramientas que tú tienes serán lo mismo para los dos. Para mí, y como opinión personal, para mí el deporte es una simplificación de la vida, ¿no? Porque tú estás trabajando, o estás jugando, o estás desarrollando una actividad dentro de un contexto regulado, ¿no? Y la vida no está regulada, la vida es muchísimo más compleja, tiene muchos más elementos, entonces ahí sí que juegan muchas más cosas que quizás no están con la complejidad que tiene el deporte, que la tiene también, pero sí que es verdad está más acotado. Efectivamente, sí que es verdad que hay muchas palancas que se replican en este sentido. Entonces, la parte de psicología, joder, es que es muy complicado. Lo primero, seguramente yo diría, si eres tirador, intenta analizar cuál es tu motivador. Cuando tú identificas tu motivador, entonces puedes enfocarte qué acciones concretas puedes hacer para intentar que la presión sea lo mejor gestionada posible y que no te juegue en contra un asalto. Y te lo dice un psicólogo que ha sido tirador, que seguramente en competición una de las cosas que peor gestionaba es la parte psicológica. Sí. O sea que pero no es fácil, incluso conociendo la teoría. Es complicado ahora porque... Pero no eras psicólogo cuando tirabas, ¿no? Eras más joven. En la primera etapa no, en la segunda sí. En la segunda sí. O sea, eras consciente de tus limitaciones. Correcto, es que no es fácil. Es que a pesar de que tú... Bueno, es como en la esgrima, ¿no? Que a pesar de que tú sepas cuál es la acción que tienes que hacer, porque ves claramente al rival y dices, hombre, veo cómo funciona, cuál es la acción... No entiendo, pero hay que hacerla. Claro, hay que hacerla. Es que cuando el gran problema es la introspección, es decir, el gran problema es la propiocepción. Es decir, muchas veces, yo siempre pongo no sé dónde lo leí, la verdad, pero pongo las tres realidades que existen, ¿no? Lo que está pasando, lo que debería estar pasando y lo que creo que está pasando. Entonces, muchas veces la interpretación que puedo tener de la situación es correcta, pero lo que yo creo que estoy haciendo es otra cosa de lo que realmente está pasando. Entonces, al final, el gran campeón... El gran campeón para mí es la persona que lo que pasa, lo que debería estar pasando y lo que realmente está pasando es lo mismo. Y coinciden las tres realidades porque siempre la gran frase es de no, desde fuera se ve muy fácil, pero desde dentro es otra cosa. Pues tenemos que conseguir que desde fuera y desde dentro sea lo mismo. Entonces, es verdad que desde dentro los elementos estresantes son diferentes, pero la capacidad que yo pueda tener para observar de manera externa, ¿no? lo que está pasando sin que estos estresantes me condicionen, es una de las grandes características de los campeones. Yo cuando hablaba con Marius, y en este combate tal, y te empieza a narrar el combate, digo, yo no tengo esa capacidad de narración de lo que está pasando en el combate. ¿Sí? Porque se fijan cosas, se ve... yo sé que estaba haciendo esto, pero no me salía porque al final se me caía la mano. Entonces, es gente, para mí el elemento psicológico es primordial en cualquier campeón. Yo creo que es como mínimo la mitad del éxito. Sí. Como mínimo. Al final, lo estábamos diciendo, si coges los 100 primeros del ranking FIE, todos saben hacer esgrima. Correcto. Es que al final todo el mundo sabe hacer esgrima. ¿Cuál es la diferencia del número 100 al número 1? La manera de gestionar todo el conocimiento de la esgrima dentro de una pista. Sí. No hay más. Porque todo el mundo sabrá hacer una sexta, mejor o peor. Todo el mundo sabrá hacer un ataque, mejor o peor. Pero que yo lo pueda hacer en un momento determinado, en una situación determinada, con un contexto determinado, es la diferencia entre ganar o perder. Totalmente. Xavi, una última pregunta, ¿vale? ¿A quién te gustaría que invitásemos a Llamada a Pista? ¿Quién te gustaría que estuviese en nuestro micrófono hablando sobre esgrima? Reitero lo de antes. Mira, os voy a hacer una propuesta. Yo, más que una persona concreta, que esta ya la iréis invitando vosotros, yo os propondría que dedicarais cada programa o cada X programas un espacio, ¿sí?, a temas, digo, para ir dando calidad al mundo de la esgrima, ¿no? A temas de, por ejemplo, de investigación o de innovación vinculada a la esgrima. Porque tenemos gente, no sé, por ejemplo, Marcos Gutiérrez Dávila en Granada, Cristina Reche en temas de psicología del deporte en Madrid, Laura Ruiz en Valencia, temas de pedagogía, y ahora se está metiendo en temas observacionales conmigo también. Por tanto, a lo mejor puedes decir, oye, dedico una parte del programa, 5 minutillos, 10 minutillos,
a que una persona vinculada al mundo de la esgrima, que ha sido tirador, y que después se ha vinculado a la parte del mundo de la investigación o de la innovación, sí, nos puede aportar algún elemento ya no tan solo de opinión, que el programa esté muy de opinión, que nos lo pasamos muy bien, pero al final son opiniones, ¿no? Pero alguien que te diga, no, esto es así, porque lo he investigado y porque hay un estudio de investigación que dice pues que las tiradoras zurdas en el Ciudad de Barcelona, por ejemplo, Ciudad de Barcelona, en el estudio que hemos hecho con Rafa, ¿no? ¿Sí? Pues empiezan tirando el 20% son zurdas en el Ciudad de Barcelona. En los últimos, no el año pasado ni mañana, no, los últimos 13 años. Análisis, 20% son zurdas. Pasan a directa 64 y el 30% son zurdas. A final de 8, el 40% son zurdas. Y ganan el 50%. Por tanto, algo tiene que decir esto. Bueno, pues vamos a hablar sobre ello durante 5 minutos. ¿Por qué el zurdo o la zurda es mejor en la esgrima? Bueno, pues dediquémosle 5 o 10 minutillos, pero con elementos objetivos y de investigación que hemos desarrollado la gente que se dedica a esto, que está en una universidad, o incluso pues alguien que se dedique pues a más temas de innovación, ¿no? Por tanto, más que una persona, al revés. El mundo de la esgrima española e incluso internacional, podemos buscar referentes de gente que analiza la esgrima y se les puede invitar que participen hablando. Pues, lo llamaremos redes ahora. Sí, pero esta parte es interesante redes, porque sí, de alguna manera, y te da también pie para desarrollar. Pero es que precisamente es lo que necesitamos los entrenadores para poder dar el toque de calidad. Por eso digo, porque al final hay gente que se dedica a esto. Y hay investigaciones que igual pues no son aplicables, no tienen mucho interés, pero a veces hay cosillas, y análisis, hay cosillas que, bueno, yo ahí tenemos bueno, conmigo podéis hacer una monografía y en la temporada 3 puede ser solo de las investigaciones que estoy haciendo yo desde el INEF, ¿no? La verdad es que lo que nos ha motivado, o lo que me motiva, es ir aportando temas de calidad, ¿no? Y por tanto, como no soy el único, sino que hay mucha más gente que viene del mundo de la esgrima y que está aportando su granito de arena en invertir en calidad en su ámbito, ¿no? Por eso decía, pues en los que nos dedicamos al ámbito universitario, pues temas de investigación, mundo de empresa, mundo del material, ¿no? ¿Quién está aportando alguna cosa a nivel de innovación, ¿no? Pues yo creo que estaría bien dedicarle algunos programas a algún espacio, y después si se me ocurre un nombre ya os lo diré. Ya nos has dado 3, ¿no? Que ahora hay que apuntar. Yo, como siempre, no conozco a nadie, pero sí, vamos descubriendo personas, ¿no? Sí. O Cuco, por ejemplo, su tesis doctoral era sobre el fondo, pues que venga Cuco y nos hable del fondo, ¿no? O Cruz en Valladolid también ha hecho un trabajo también interesante. Bueno, es decir que hay mucha gente en el mundo de la esgrima que está haciendo cositas, aparte de competir, ¿no? Y de tirar, ¿no? Y entonces yo creo que estos aportes de puntas de calidad nos tienen que ir haciendo pues que el trabajo sea cada día mejor. Muy bien, Xavi, oye, no nos pongas más deberes, ¿eh? ¿No? Que si no, ahí no acabaremos hasta la temporada 15. No, está muy bien. Bueno. Genial, Xavi. Oye, muchísimas gracias por todo, placer, ¿eh? Un placer. Por venir, por desplazarte hasta aquí, hasta Vilanova, que nos juntemos los tres, cara a cara. Reencontrarte a ti, Willy, que siempre... A ver, yo creo que el maestro de esgrima siempre con sus alumnos tiene un cariño especial. Y a mí me gusta mucho reencontrarme a exalumnos por todas partes, ¿no? Te los encuentras y la verdad es que es un momento chulo. Y por eso os dije, yo acepto una entrevista siempre que sea cara a cara, nada de Skype, nada, porque os quiero abrazar y quiero estar van a dar un beso, no lo estáis viendo, pero se está poniendo la cosa calentita. Bueno. Muy bien, chicos. Oye, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queremos que hablemos de algún tema concreto o pregunta. Xavi nos ha dado ya un listado de personas y temáticas muy interesantes que podremos ir desarrollando en futuros episodios. Todo lo podéis hacer, como sabéis, o a través de las redes sociales donde estamos, en Instagram, en Facebook, o a través de la página web llamadapista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast os gusta, no olvidéis suscribiros, compartir el episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis en iVoox y en Spotify.
Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces! Adiós. Chao, chao.